Géminis, espero que estés súper bien. Ya me presento, mi nombre es Sonia. Recuerda, si tienes que ver este vídeo, es tiempo divino, lo tenías que ver en estos momentos. Sobre todo desearte buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like, sobre todo regálame mucho amor, mucho cariño, suscribiéndote, ese like, para que pueda llegar a más personas, en que apoyes pues este interactivo. Si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cocatarot@gmail.com, visita mi web donde tengo todo puesto, mi info, por aquí abajo. Y sobre todo, si quieres visitar mis redes sociales, por aquí. Vamos a canalizar por la persona que te gusta, que a lo mejor está por llegar en estos momentos. Vamos a preguntarles a las cartas del amor. Deja la mente en blanco, Géminis. Wow, ya las cartas ya hablan. Géminis, por Dios. Ruptura, decepción por alguien que no merece tus lágrimas, pero por Dios. ¿Tú has visto, por ejemplo, la cantante Katy Perry con el novio suez con el que estaba y que ahora con el que está, y encima formando su familia, teniendo una hija en común, con el actor Orlando, ahora no me digas el apellido, el que salía en Piratas, pero por favor? O no paro de ver también por TikTok, en plan, amiga, estás llorando por el que estás llorando, y ahora estoy vamos aquí, con el alemán, súper guapo, mi nueva pareja. Pero por Dios, si esa persona se tenía que alejar de tu vida, por algo es. Pero por Dios, ¿por qué estás llorando por alguien que no te da tu tiempo? No se merece, que a lo mejor tampoco te da tu lugar, o siempre te está poniendo excusas, con amiguetes, familiar, lo que sea. Siento de que esta persona es como ni come ni deja de comer, es decir, le gusta estar, pero tiene a lo mejor miedo al compromiso. Puede ser muy cariñoso contigo, todo lo que tú quieras, amiga, pero por Dios, parezca que te esté echando la bronca, y no, yo te hablo de amiga, por Dios. Si esa persona no ha superado porque su ex lo dejó, me da igual, no tienes que pagar los platos rotos. Si no te da tu lugar, no pierdas tu tiempo. A lo mejor mañana puedes conocer a alguien increíble. O puede ser que ya has conocido a alguien increíble y a lo mejor estás esperando a ver si esto tira o algo. Date a lo mejor unos días. Si ves que eso no tira, por Dios, abre tu corazón a esa persona nueva. Claro que te llega alguien increíble, pero no te estés gastando tu sueldo en clines llorando por esa persona, por Dios. ¿Llega alguien nuevo a tu vida? Pues claro que sí. Puede ser que esta persona la conozcas por redes sociales o que tengas alguna cita. No te veo que a lo mejor la conozcas por citas, Tinder, no va contigo, sino puede ser a lo mejor que vayas a un evento importante, que te gusta a lo mejor tema de alimentación, de manga, y que conozcas a esta persona. Me viene también de que a lo mejor próximamente en tu ciudad hagan algún evento relacionado con manga, y que a lo mejor esta persona esté disfrazada de algún personaje de anime, y con la tontería tú empieces a hablarle, os deis el número. O lo típico, sobre todo ahora que viene el buen tiempo, entre amigos, viene Pepito, Pepita y viene gente nueva, la puedes conocer a esta persona por ahí, os deis pues vuestro nombre de redes sociales. O la típica amiga, ¿no?, que tiene ahí alma de cupido o cupida, ¿no? Te presente, yo tengo un amigo para ti, amiga. Pues claro que sí. Es una persona que vais a tener un flechazo, armonía, tranquilidad, sobre todo estabilidad emocional te va a aportar esta persona.
Géminis, siento de que la persona que llega a tu vida es de signo de agua, signo de tierra. Puede ser Tauro, sobre todo, me lo marca mucho, es una persona de hábitos. Aparte, tiene una mirada súper intensa, es una persona que ama mucho los animales, el mar. Siento de que haréis a lo mejor actividades relacionadas con la naturaleza, del mar. Iréis a algún evento que os puedan gustar a los dos. Siento de que esta persona puede trabajar algo me viene de traumatología o algo relacionado en hospital, radiografías, también me viene mucho. Con animales también, veterinario me está viniendo, libros, profesor, o a lo mejor es profesor de algo de tema de espiritualidad, también me marcan. Sobre todo también me dicen de que es una persona que sabe hacer registros akáshicos. ¡Wow! Y también esta persona, la has conocido en vidas pasadas. ¡Wow! Es una persona interesante, ¿eh? Vamos a ver tus energías para esta semana, Géminis. ¿Qué es lo que llega para ti? Como, Géminis, no llores por esa persona que no merece tus lágrimas. Por Dios, levanta la cabeza. Pasarás a lo mejor un poco de luto, pero prefiero que llores unos días y luego ánimo. Y sobre todo haz meditaciones, entra, sal para despejarte o lee libros, sobre todo también relacionados del amor para empoderarte, claro que sí. ¡Guau! Yo te veo, lo ves, un escarabajo, ¿no? Y me están hablando que tienes una gran conexión con el antiguo Egipto. Puede ser que la persona que conozcas próximamente habéis coincidido en vidas, sobre todo en vidas pasadas en el antiguo Egipto, en Atlántida. Te encanta sobre todo el desarrollo personal, sobre todo el empoderamiento. Siento de que en su momento de gozo, ¿no? Fueron una civilización muy avanzada, la mujer también se podía divorciar, tenía sus comercios, no como en la antigua Grecia, la mujer todo lo contrario. Sobre todo era una civilización muy sabia, creían diferentes dioses. También me está viniendo de que si te gusta mucho el anime, que puedas encontrar ahora han sacado hace poco que vi en cómic El Ojo de Horus, por si te gustan estos temas. O en cómic también el manga del Alquimista de Paulo Coelho. También si te encanta te lo recomiendo. O si dices, mira Sonia, a mí no me gusta mucho el cómic, el anime, pues también, aunque los puedas escuchar por audiolibro. El Alquimista, yo la verdad que lo escuché por audiolibro, por YouTube, a mí me encantó. Te lo aconsejo. Porque encontrarás mensajes importantes para ti. La verdad que para mí El Alquimista es un libro que habla mucho de la espiritualidad y que luego la felicidad la encontramos interiormente, pero tenemos que saber conectar con nuestros dones. Por eso el escarabajo, ¿no? A mí me está hablando el escarabajo, sobre todo, que recuerdes quién eres, sobre todo de vidas pasadas, que podamos despertar nuestros dones. Es muy, muy, muy importante para ti en estos momentos. Y si conectas con tus dones, de verdad lo tienes todo en esta vida. Y bueno, Géminis, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese pedazo de like. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com, toda la info por aquí abajo. Regálame mucho amor, mucho cariño, suscribiéndote para que YouTube me pueda recomendar más. Manita arriba, de verdad. Campanita, que voy realizando varios horóscopos, mensajes exclusivos para ti. Cuídate, de verdad, sana ese corazón.
Cuídate de verdad, te deseo feliz semana y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.